Aquí a mi lado está Tonali Magaña. Él cursó la licenciatura en música en Jalapa, Veracruz. Estudió ingeniería en audio y música para cine en Los Ángeles, California, en UCLA. Posteriormente cursó la carrera en composición en Mérida, Yucatán. Ha tomado múltiples cursos y talleres, entre los que destacan instrumento contemporáneo en Oaxaca, Acantes en el estudio de investigación y coordinación acústica y musical en París, y recientemente el seminario Mixed with the Masters en Avignon, Francia, entre otros. Así que ha estado en Francia, España, sí, todos esos lugares. Sí. Su música ha sido interpretada y estrenada por diferentes ensambles solistas, entre los que destacan el Festival Cervantino, la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, el Ensamble Intercontemporáneo París, el Ensamble Taller Sonoro España y la Orquesta Sinfónica Nacional de México en Bellas Artes. Es compositor de música para cine desde hace más de 15 años. Ha trabajado en más de 80 proyectos audiovisuales, como cortometrajes, documentales y películas independientes. Por ejemplo, Hambre, Que vivan los novios y Juan Soldado. Ha escrito más de 220 piezas y canciones. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2016 y recientemente terminó de escribir 3 obras para gran orquesta. Actualmente desempeña sus labores y proyectos en su estudio en Antar Mauna. Como siempre le digo, yo siempre trato y busco la forma de traerle mentes brillantes a su programa, gente de las cuales podamos aprender, porque no sé todo absolutamente, y para mí todos ustedes los televidentes son de grande valor, y sin ustedes no puedo tener un programa de televisión, y ustedes merecen lo mejor. Pues Tonali, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias, Franco. Gracias, si hay algo a ti quieres por tu invitación, y a tu auditorio también, muchísimas gracias. Es un honor para mí tenerte aquí. Mira, me gustaría que hablemos acerca del amor y la higiene en los años 1600 y 1700. Por ejemplo, ¿sabías que al visitar el Palacio de Versalles en París, se observa que el suntuoso palacio no tiene baños? En la Edad Media no había cepillos de dientes, perfumes, desodorantes y mucho menos papel higiénico. Los excrementos humanos eran lanzados por la ventana del palacio. Así es como salió el dicho, ¿cómo dice? Aguas. Aguas. Sí. En un día de fiesta, la cocina del palacio pudo preparar un banquete para 1,500 personas sin la mínima higiene. En las películas actuales vemos a las personas de esa época sacudirse o abanicarse. La explicación no está en el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas, que fueron hechas a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene. Tampoco era costumbre ducharse debido al frío y la casi inexistencia de agua corriente. Solo los nobles tenían lacayos para abanicarlos, para disipar el mal olor que exhalaban el cuerpo y la boca, además de ahuyentar a los insectos. Esa es la razón por la cual le hacían el abanico, y las mujeres tenían esas falsas grandes, sí, para ocultar. Los que han estado en Versalles han admirado los enormes y hermosos jardines que en ese momento no solo se contemplaban, sino que se usaban como retrete en las famosas baladas promovidas por la monarquía, porque no había baño. En la Edad Media, la mayoría de las bodas se realizaban en junio, para ellas el comienzo del verano. La razón es simple: el primer baño del año se tomaba en mayo, así que en junio el olor de la gente todavía era tolerable. Sin embargo, como algunos olores ya comenzaban a molestar, las novias llevaban ramos de flores cerca de sus cuerpos para cubrir el hedor. Así que ustedes ya saben de dónde viene la tradición del ramo de flores de la novia. Las novias llevaban ramos de flores cerca de sus cuerpos para cubrir el hedor. De ahí la explicación del origen del ramo de novia. Los baños se tomaban en una sola bañera enorme llena de agua caliente.
El jefe de la familia tenía el privilegio del primer baño en agua limpia. Luego, sin cambiar el agua, llegaban los demás en la casa en orden de edad, mujeres también por edad y finalmente niños. Los bebés eran los últimos en bañarse con esa misma agua sucia. Sí. Cuando llegaba su turno, el agua en la bañera estaba tan sucia que era posible matar a un bebé adentro. Los techos de las casas no tenían cielo y las vigas de madera que los sostenían eran el mejor lugar para que los animales, perros, gatos, ratas y escarabajos se mantuvieran calientes. Cuando llovía, las filtraciones obligaban a los animales a saltar al suelo. Los que tenían dinero tenían platos de lata. Ciertos tipos de alimentos oxidaban el material, causando que muchas personas mueran por envenenamiento. Recordemos que los hábitos higiénicos de la época eran terribles. Los tomates, siendo ácidos, se consideraban venenosos durante mucho tiempo. Las tazas de lata se usaban para beber cerveza o whisky. Esta combinación a veces dejaba al individuo en el piso, en una especie de narcolepsia inducida por la mezcla de bebida alcohólica con óxido de estaño. Alguien que pasara por la calle pensaría que estaba muerto, así que recogían el cuerpo y se preparaban para el funeral. Luego se colocaba el cuerpo sobre la mesa de la cocina durante unos días y la familia se quedaba mirando, comiendo, bebiendo y esperando a ver si el muerto se despertaba o no. De ahí la que a los muertos se les vela, velatorio o velorio, que es la vigilia al lado del ataúd. Inglaterra es un país pequeño, donde no siempre había lugar para enterrar a todos los muertos. Luego se abrían los ataúdes, se extraían los huesos, se colocaban osarios y la tumba se usaba para otro cadáver. A veces, al abrir los ataúdes, se notaba que había rasguños en las tapas en el interior, lo que indicaba que el hombre muerto, de hecho, había sido enterrado vivo. Así, al cerrar el ataúd, surgió la idea de atar una tira de la muñeca del difunto, pasarla por un agujero hecho en el ataúd y atarla a una campana. Después del entierro, alguien quedaba de servicio junto a la tumba durante unos días. Si el individuo se despertaba, el movimiento de su brazo haría sonar la campana y sería salvado por la campana, que es popular expresión utilizada por nosotros hasta hoy. Pues, ¿qué les parece? La higiene es muy importante. Antes ni los reyes tenían los beneficios del agua corriente, todo lo que tenemos hoy en día, y aún sin embargo nos quejamos. Y aunque seamos de bajos recursos, les voy a decir una cosa: la pobreza no está peleada con la limpieza. Con la higiene, así es. Tonali, por favor, te quité mucho de tu tiempo porque quise dar esta información. No, adelante. Agrégale, habla de lo que tú gustes hablar. En realidad empezamos rápidamente por esta temática, que fue una publicación que compartí por ahí yo en redes sociales, que fue sumamente interesante. Es una publicación viral, que se volvió viral, de una revista que se llama 60 Minutos, por ahí impresa. Entonces me pareció interesante. Gracias a ti por la invitación, que también te encantó el artículo, ¿no? Me encantó el artículo. Y bueno, a manera, digamos, de ligarlo de alguna manera con mi profesión, que es el cine, la música, ¿no? Hay un libro que todo el mundo recomiendo ampliamente leer, que se llama El perfume, de Patrick Süskind. Después este libro se convierte en una película, y la película es realmente maravillosa. El libro también, el libro es maravilloso. La película es encantadora porque nos deja ver qué pasaba en la Edad Media, ¿no? En esa etapa obviamente no teníamos el sistema de drenaje y de tubería y de sanitización que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, algunas de las cosas que podemos incluso ver en las pantallas, en la pantalla, algunas imágenes, vemos algunos de los baños que se usaban en la época, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, situándonos en la época, estamos hablando de la Edad Media, ¿no?
los perfumes o el perfume como tal, que es el nombre de este libro, y el perfume como tal, el líquido, se inventa alrededor de 1600 y tantos, ¿sí? Y uno de los grandes, pioneros del perfume es un italiano, un ítalo-alemán, que se llama Giovanni Maria Farina, que es el personaje también de parte de este libro, ¿no? La película está basada en este personaje también, ¿no? Entonces es muy interesante, bueno, todo lo que ocurre en la Edad Media. Tenemos la época de las cruzadas, tenemos la caída del Imperio Romano, que es cuando empieza la denominación de Edad Media, y básicamente se cierra con el descubrimiento de América y también con la imprenta de Gutenberg, ¿no? Entonces es toda una época en donde realmente también se está, digamos, englobado el oscurantismo, ¿no? Que es, no tenemos mucho acceso a la información, no tenemos acceso a los medios, apenas la imprenta se estaba desarrollando, ¿no? La imprenta nace de alguna manera también, Gutenberg lo que hace es que toma las prensas con que se prensaba el vino, y con eso se le ocurre empezar a experimentar, y de ahí nace la imprenta, ¿no? Entonces es una etapa donde hay muchísima evolución, y evolución en nuestra manera de cuidarnos, ¿no? Evolución en la higiene, y también evolución en el amor, ¿no? El artículo que es muy interesante se llama El amor en la higiene, y me gustaría que ahorita, regresando del corte, hablemos un poquito más sobre este tema, ¿no? Tenemos un minuto, por Tenemos favor. un minuto. Bueno, entonces sí, básicamente es, en la actualidad, cómo nos relacionamos nosotros como seres humanos con nuestro amor a nosotros mismos, con la higiene, ¿no? Con el cuidado a nosotros mismos, e incluso hasta en la época actual, con todo lo que ha venido ocurriendo con el COVID, ¿no? Cómo también nos cuidamos, ¿no? Entonces es un tema para discutir. Por ejemplo, ahorita con el COVID, es muy importante que cuidemos nuestra salud mental. Así es. Tú practicas también la meditación, que es muy importante. Pues regresaremos con ustedes después de unos cortes comerciales. Muchísimas gracias por su atención. Entonces ustedes pueden saber cuál es la razón de la que las mujeres a ese tiempo usaban esa ropa tan pomposa, tan grande, para ocultar el olor. También el ramo de flores de la novia, el ramo de la novia. Así es. Sí, había muchas prácticas y muchas tradiciones en la época, ¿no? Que obviamente tenían que ver con la higiene, ¿no? También tenía que ver con la moda, tenía que ver con la cultura, ¿no? Hablando concretamente, por ejemplo, de las prácticas y específicamente del perfume, ¿no? El perfume viene de Egipto, ¿no? Y se utilizaba en las ceremonias en donde enterraban a los faraones, ¿no? Entonces la evolución, digamos, de la higiene tiene todo un camino, ¿no? En la época medieval creo que es donde más de alguna manera se critica también por los historiadores, de alguna manera, cómo era este cuidado, ¿no? Sí teníamos, a lo mejor en esa época, o nuestros ancestros en la Edad Media tenían muchas carencias en cuanto a los servicios, ¿no? Pero es sabido, ¿no? Que también tenían mucho conocimiento sobre la cuestión botánica, sobre el cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces lo interesante sería ver cómo, ahorita que mencionábamos en el corte, ¿no? Que vivimos mejor que los reyes de esa época, ¿no? Entonces eso es muy, muy bonito, porque tenemos ahora mucho acceso a un montón de productos de belleza, productos de cuidado de personal, ¿no? El agua potable. El agua potable, el drenaje, ¿no? El drenaje. Tenemos, por ejemplo, hasta aquí en Tecate tenemos las piscinas ahora con agua con cloro, ¿no? En donde nos podemos ir a bañar, ¿no? Y esto que leías en el artículo, ¿no? En donde las prácticas antes era que la gente se metía a una tina y se iban bañando en la misma agua, porque no había un sistema
de ductos, ¿no? De donde pudiera venir agua limpia y se estuviera moviendo. Así hay que ser agradecidos con todo lo que tenemos. Así es, así es. Entonces, en este tenor, digamos, lo interesante es cómo nos cuidamos en la actualidad, ¿no? Cómo también tenemos este concepto del amor, ¿no? Es muy interesante pensar con este artículo, ¿no? Cómo pudiera darse la idea de que antes olía todo mal, ¿no? Y había muy poca higiene, ¿no? Pero si eso lo transportamos también al amor, ¿no? Es muy interesante pensar cómo ahora nos hemos vuelto muy, muy quisquillosos con amar al prójimo o con amar a los demás, ¿no? Porque huele mal, porque no se viste bien, porque viene sucio, ¿no? Cuando, digamos, también a veces eso es sinónimo de que estamos trabajando, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es, a final de cuentas, cómo nos podemos cuidar nosotros como seres humanos mejor, ¿no? Cómo trabajamos el amor propio desde la parte interna, ¿no? Y cómo eso se va reflejando en nuestra parte externa, ¿no? No es nada más el cuidado de que nos veamos bien, de que olamos bien, de que traigamos un buen perfume, ¿no? Es también cómo está nuestra parte interna, ¿no? Entonces, mente, cuerpo y espíritu. Así es. Eso, de alguna manera, la pregunta sería, ¿cómo es que cuidamos nuestra parte interna, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las cosas, entre las cosas que me dedico a hacer, que es música para cine y composición, también doy las clases de meditación 2 veces por semana, ¿no? Y ahí platicamos mucho sobre lo que es precisamente el cuidado interno, ¿no? El cuidado de nuestros pensamientos, ¿no? El acercarnos a la compasión, ¿no? Y el cuerpo es el reflejo de lo que está en la mente. Así es, así es. Entonces, la pregunta sería ¿cómo básicamente o cuáles prácticas tenemos para cuidar nuestro interno, ¿no? Cómo accesamos a la calma, cómo accesamos el amor, cómo practicamos el amor, ¿no? Con nosotros mismos y también con los demás, ¿no? ¿Qué consejo nos podría dar acerca de ahorita con el COVID? La gente está muy asustada, cansada y todo. ¿Qué tan importante es la meditación, relajación? ¿Qué nos podrías recomendar? Bueno, en este sentido, sí hay mucho, se está viendo que hay muchísimo, digamos, estrés. Justo acabo de terminar ayer un taller. Y el estrés mata. Sí, sí, el cortisol por ahí que generamos cuando se genera el estrés, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que es importante empezar a cuidar ahora que todo básicamente ha cambiado con el COVID, ¿no? Es empezar a cuidar qué es lo que estamos haciendo y tener sobre todo calma, diseñar espacios de calma. Hay por ahí un personaje que se llama Thich Nhat Hanh, que es un maestro budista zen, ¿no? Y él habla mucho sobre diseñar espacios en la casa en donde podemos tener acceso a la calma, ¿no? La calma significa muchísimas cosas. Significa poderse dar un baño, ¿no? Significa poderse peinar, poderse lavar los dientes, poder estar tranquilos, ¿no? Si esas necesidades fisiológicas básicas están cubiertas en nuestra casa o las podemos cubrir lo mejor que se pueda, entonces también tenemos acceso a la calma, que es a través de nuestro cuerpo. Eso se va a reflejar en nuestra parte interna, ¿no? Entonces el cuidado es global en nuestra persona, ¿no? El chiste sería preguntarnos cuáles son las prácticas y los hábitos que tenemos, ¿no? Para desarrollar estas prácticas de tranquilidad, estas prácticas de amor propio, estas prácticas de calma, ¿no? En las clases de meditación hablamos de diferentes temas, de muchos temas, ¿no? Sobre todo lo que se hace en la meditación es que se habla sobre la observación, ¿no? Entonces, como platicamos ahorita con tu otro entrevistado, platicaba, ¿no? Efraín, ¿no? Es como él, a través de la observación, se va dando cuenta que necesita hacer un cambio, ¿no? Y eso es algo que todos podemos hacer. Todos tenemos esa cualidad de observarnos cuando estamos de mal humor, cuando estamos siendo gruñones, ¿no? Cuando estamos demasiado estresados, ¿no? Entonces, el estrés nace de alguna manera a través de una investigación. El estrés viene lo habíamos platicado en una visita que tuvimos previamente, ¿no? Viene, digamos, es un término prestado de la física, ¿no? Que habla sobre el estrés que se genera sobre un cuerpo físico, sobre un material. Puede ser la madera, puede ser el metal, ¿no? Nosotros estamos hechos de moléculas, de átomos,
y por lo tanto vamos a sufrir estrés porque estamos hechos de un material, ¿no? Entonces... Todo se está renovando. Todo se renueva. Entonces la cuestión sería, primero, empezar a darnos cuenta que hay estrés positivo y hay estrés negativo, ¿no? Está el eustrés y el distrés, ¿no? Uno es positivo y uno es negativo, ¿no? No todo el estrés nos va a matar. Hay estrés que nos va a llevar a salir adelante, ¿no? En términos evolutivos, en términos de trabajo, hay estrés que tenemos que nos hace sacar nuestro siguiente nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, a manera de cuidado es cómo vamos diseñando nuestra vida desde la higiene, desde lo más básico, ¿no? Hasta la parte a lo mejor espiritual o la parte de cuidar nuestra dieta, ¿no? La parte, digamos, también de cuidar nuestra psique, ¿no? Nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la historia, ¿no? La historia nos ha permeado muchísimo digamos, de etapas en donde tenemos ciertas prácticas. Con el COVID están viniendo prácticas nuevas, ¿no? Entre ellas el tenernos que lavar más las manos, ¿no? Que es algo que se supone que debemos de hacer de todas maneras, ¿no? Cuidarnos más, ¿no? Un poquito cuidar nuestro aliento, cuidar de que no tosamos en la cara de los demás, ¿no? Entonces yo creo que toda la historia y digamos las eventualidades por las que vamos viviendo sin duda nos hacen ir evolucionando, ¿no? Nos hacen ir evolucionando en nuestro cuidado, en nuestra conciencia. Estamos prosperando. Exacto, siempre hacia esa búsqueda de prosperidad, ¿no? Entonces sí, obviamente todos estamos ahorita a lo mejor con estrés, ¿no? Con el estrés que es no saber qué va a pasar, ¿no? Pero si nosotros sabemos dentro de alguna forma qué está pasando adentro y podemos mantener esa calma, podemos salir adelante, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro interior, mente, cuerpo y espíritu. Si nosotros comemos, nos alimentamos y hacemos ejercicios, pero si no descansamos, la alimentación tiene mucho que ver con nuestro ánimo, nuestro estado mental. Hay tanta información que nos gustaría compartir con ustedes, pero el tiempo se nos ha terminado. Como les digo, siempre tengo invitados de una mente positiva, les llamo mente brillante. Me gustaría que por favor nos acompañaran el próximo miércoles de 11 a 12 de la mañana. A ustedes dos, a ti y a Efraín, me gustaría que regresaran de nuevo. Son personas muy positivas. La lectura es muy importante, la educación es muy importante. No hay que ser mansitos ni mensitos, hay que respetarnos los unos a los otros. Hay que tener una razón por la cual vivir, pero no hay que ser ignorantes. Lean libros, la lectura es muy importante, hay que obtener una educación, hay que mejorar. Que Dios los bendiga y sinceramente les doy muchas gracias por su tiempo que nos dan. Y por favor sintonicen su programa de nuevo y recomiéndenlo. Que Dios los bendiga.